por Gracias, la Andrés. ventana de una casa con un arma calibre 22, o sea, del tipo prohibido. Entonces, a ver si lo defendíamos. Yo le digo, o sea, pero en ninguna parte del mundo. Oye, hubiera estado sin pantalones tal vez, decís tú. Claro, no, el pobre niño pues, se había equivocado, ¿te fijas? Ay, No, jodiendo. es que estás loco. Es Porque que a eso hemos llegado con la relativización de los actos delictivos. Sí, pero si yo le digo, mire, la culpa es de la izquierda. Bueno, comenzamos Sí. Carta Ciudadana No. en esta acalorada discusión de una manera distinta de partir el programa. Son las gracias que tienen los programas en vivo. Grace Salazar, Ítalo Villanueva. hola, hola. ¿Qué tal? Hola, buen Por día. supuesto, estaban comentando acerca Se partió a la U. este robo frustrado de varios millones de dólares de una remesa 32. que se venía llegando desde 32,5 desde Estados Unidos, 2 personas Así muertas, un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, uno de los delincuentes. Y la verdad es que, bueno, quedan varias cosas en el aire, varias interrogantes en el aire. Primero, la seguridad que hay en el aeropuerto. ¿Tercera vez? La autoridad, ¿Tercera vez? por supuesto, la Sí. autoridad, por supuesto, se preocupa de decir que lo importante es que no hubo robo, a diferencia de los dos, a diferencia de los dos anteriores, digamos que sí hubo robo. Como la del conejo, decía esa estupidez, weón, murió gente. Y hubo 2 personas fallecidas, un delincuente y un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero lo que yo creo acá, el punto, dice relación con los protocolos de seguridad. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la población que viaja permanentemente en aviones comerciales sabe que en tu avión comercial vienen 35 millones de dólares? No, porque es información reservada. 0,01, por supuesto, es clasificada. El problema es que cuando pasa esto, Ítalo, ya deja de serlo. Pero, Claro, ¿se pero recuerdan? al minuto del acto. ¿Pero son aviones de carga o son aviones de pasajeros? No, aviones comerciales. Me estás bromeando. No, ¿Qué no ves? te estoy bromeando. Oye, espérenme, ¿se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada, específicamente el miércoles, sobre la ley de estructura Crítica. infraestructura crítica? Bueno, Sí. claramente, en todos los países civilizados del mundo, el aeropuerto es una de esas estructuras que debe estar protegida críticamente. Buen Los vuelos punto. de cargo como los comerciales. Y eso se ha habilitado en todos una policía especializada para el aeropuerto, con vigilantes privados armados y con capacidad de repeler ataques como este. Fuerza Porque, Aérea, ojo, podría haber sido Fuerza Especial de la Fuerza Aérea, perfectamente. no, es que ahí es la Dirección de Aeronáutica Civil la que tiene la potestad, ¿ya? ¿Por Bueno, qué? de Porque es un hecho, aeropuerto civil. el bombero de la Sí, primera po. compañía del Cuerpo Bombero Metropolitano Sur, que fue el que falleció, que tenía 45 años, bombero de apagar incendios, digamos, no bombero de bomba de benzina. Ese es su voluntariado, pero su trabajo era como funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y hay una unidad que no solamente está preparada para este tipo de cosas, sino que además porta armamento. De hecho, ellos fueron los que repelieron a balazos y se produjo este enfrentamiento. Por algo murió un delincuente y por algo falleció un funcionario, y se supone que estas 2 personas que llegaron a un SAR de la comuna de Renca era parte de esta banda que sería entre 10 y 12 delincuentes que intentaron robar esta cantidad de plata. Y lo segundo, que también es bien interesante, yo no lo tengo confirmado, pero lo que se dijo en su minuto, y lo digo, no lo tengo confirmado para ser responsable, es que esa remesa estaba programada para el día martes y se suspendió y se cambió para el miércoles en la mañana. Por lo tanto, ¿Y ustedes saben por qué? si no están dateados, No, es coincidencia, es mera coincidencia. No, Acá no es tenemos. coincidencia. Oye, Se acá cambió. tenemos. hablemos de uno, hablemos de uno. Hablemos todos juntos mejor, weón. Oye, se cambió porque se había filtrado la información porque no estaba en el lugar de seguridad acordado. Ya, o sea, esto ya son fuentes absolutamente, como yo no soy periodista, voy a ser un poquito más irresponsable que Felipe. Obvio, pero mira. Pero el problema es que igual se produjo el intento de robo. Exacto. Entonces, no, muere gente. Espérame, y la estrategia posterior
a la fallida sustracción, pero efectivo homicidio, doble, o sea, un homicidio, digamos, directo y el otro fue en defensa propia. Fíjate que incendian los medios de prueba. Sí. Pero incendiaron los vehículos y los incendiaron como acción de inteligencia. Y Uy. eso te puede decir dos cosas, o que son delincuentes muy avesados, o que en realidad son personas que se cambiaron de bando. Y eso es lo más peligroso, porque información privilegiada, conocimiento de la estrategia, dónde estaban los camiones de valores y eliminar la evidencia, perdóname, pero es un trabajo de inteligencia y muy bueno. ¿Qué opina nuestro SAR de la ciberataque? Acá hay un punto bien importante también a considerar, que yo sé cómo funciona esto y tengo claro que se van a defender como gato a espalda, digamos. Y de hecho, insisto, la autoridad marcó un punto. Acá no se robó nada. Ese es el triunfo. No, hay otra frase peor, pero... Me refiero a la autoridad, me refiero al Ministerio del Interior, sí, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, sí, a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía. sí, Eso por una parte. Pero deja al descubierto algo que es francamente increíble. ¿Por dónde ingresaron estos delincuentes? Que insisto, no está claro si son 10 o 12, ingresaron por un acceso que no es habitual. Fue y un portonazo. ese acceso, al no ser habitual, hay un guardia armado que fue amordazado, que fue reducido e ingresaron a la loza. Felipe, ¿y el tercero en cuánto? ¿5 años será? ¿5 o 6 años será? Y este guardia que se logra zafar de esto, da aviso. Y por eso se genera el enfrentamiento. Gracias al aviso de ese guardia, del único guardia. Entonces yo me pregunto, Ítalo dice un punto, claro, para mantener reserva, claro, porque tiene que ser secreto. El problema, Ítalo, es que cómo se están protegiendo las platas que llegan al aeropuerto, y con todo respeto, a mí me importa un carajo la plata, lo que me importa es de qué manera se protege a los pasajeros del aeropuerto, de qué manera se protege al personal del aeropuerto que está rondando ahí, qué pasa con los pasajeros de los otros aviones que grabaron la balacera, qué hubiese pasado si alguno de los disparos hubiese impactado, en vez de haber impactado y la mata a tu cola del hijo, avión Delta, te mata a tu hijo, tu señora. Impactado a alguno de los pasajeros. Entonces, cae de cajón la pregunta. Y como muy bien lo decía la Grace, infraestructura crítica. ¿Vamos a seguir funcionando de esa forma? Y para rematarlo, nunca, en ningún minuto posterior al ataque o al enfrentamiento, o ponle el nombre que quieras, se suspendió la operación del Aeropuerto Internacional de Santiago. Es más, en algún minuto se dijo que sí, porque creían que eventualmente algunos de los delincuentes pertenecientes a la banda continuaban en el aeropuerto en sus inmediaciones. Pero suponían. Cualquier persona podía entrar al aeropuerto, de hecho la prensa llegó posterior al hecho, cualquier persona podía salir del aeropuerto, y si ustedes se fijan, la operación no se suspendió. Entonces, aquí quedan hartas puertas abiertas respecto a, bueno, ¿quién se hace cargo de la situación que ocurrió en el aeropuerto? Porque esto no es un robo frustrado nomás, son varias cosas que involucran a la gente, a los pasajeros, y bueno, estamos hablando del principal aeropuerto del país. Entonces, oye, y es nuevo, bien jodido el tema. Y nuevo y recién remodelado, o sea, no es que fuera además arcaico. O sea, a mí lo que te decía, este es el tercer gran asalto, 2 que tuvieron resultados en los últimos, ya lo voy a decir, 10 años. Pero no, dime. Te voy a ayudar. En agosto del 2014, un grupo de individuos ingresó al aeropuerto, encañonaron a los trabajadores de la empresa Brinks, que dicho sea de paso, quienes estaban esperando que del avión cargaran a ese camión los, ¿cuántos millones? 26.000 millones de pesos, ¿no? Que iban a 3 instituciones financieras. Bueno, ellos tienen que dejar las armas. Sí. Tienen que dejarla en custodia. ¿Por qué? Por la eventualidad que ellos se hagan pasar por una empresa de seguridad.
Entonces ellos están cero armas. Primero, para cerrarlo. 2014, un grupo de individuos ingresó al aeropuerto, encañonaron a los trabajadores de la empresa Brinks y robaron una cantidad aproximada de 6.700 millones de pesos, el mayor atraco en la historia del país hasta entonces, conocido como el robo del siglo. Tuvieron que pasar 6 años para que se atrapara a los 7 integrantes de la banda. Y recordemos que, si mis cálculos no me fallan, se recuperó algo así como el 20% del botín, y se dice que parte de esa plata está enterrada. 3 años después, en septiembre del 2017, un grupo asaltó a la empresa de transporte de valores Eserval y se llevaron un botín de 15.800 millones de pesos, 21 millones de dólares. Hasta hoy, como el robo más grande de la historia del país. En marzo del 2020, el aeropuerto fue víctima de un nuevo atraco. 6 a 7 sujetos sustrajeron un camión Brinks con alrededor de 15 millones de pesos desde el terminal. Entonces, lo que dice el Guaso es cierto. No es primera vez que ocurre. El cuarto en 7 años. El problema es que aquí hubo enfrentamiento, hubo balazos. Yo no sé si ustedes escucharon el video, que la cámara está estática, y se escuchan los disparos, la gran cantidad de disparos que hubo, y al menos 2 personas murieron. Oye, por lo tanto, ahí la cosa cambia, no sé si me explico, ¿no? Sí, y lo que decía otra cosa que impresionante, bueno, el tema, el armamento de guerra, que yo leí un poco las noticias, así que voy a hablar siempre pidiendo la disculpa al caso. Vamos subiendo, primer dato, en 7 años, 4. 2,5 casi efectivos, 1 no efectivo, pero lamentablemente el primero que tiene, si no me equivoco, muertos, y lamentablemente es lo que yo digo. Un bombero que salva vida. Oye, y está calculando, vamos subiendo. Partimos en 6.000, que eran un poco menos de 10 millones de dólares, vamos en 33 millones de dólares, esa fue la apuesta ahora. Un dato. Segundo dato que tú comentabas, que creo que es brutal, yo siempre he entendido que esto hubiera sido manejado primero en carga, no en carga de pasajeros, sino en carga, como una carga habitual que se mueve, si es la forma que llega el dinero, y muchas otras cosas. No con pasajeros. 3, lo que dice la Grace es bestial. Vuelo comercial LATAM, comercial, que venía de Miami con destino al aeropuerto internacional de Santiago. O sea, venía con familia, con niños, o sea, como tú decís, se los pueden tomar rehén en el avión, o sea, no tiene para qué aterrizar, se los pueden tomar antes. 1000 problemas más riesgosos que un avión de carga que tiene una finalidad de carga, por lo tanto, la probabilidad que haya menos personas dañadas es menor. Es lo mismo que después, cuando lo que dice la Grace, infraestructura crítica, no me vaya a cuestionar nunca, pero toda la razón. Quinto, esto, como dice Ítalo, dateado. Ítalo trabaja en informática. Yo creo que nos cuesta mucho seguir la línea del dinero hoy día en varias cosas. Entonces, tú te das cuenta que en 7 años, 4 aeropuertos, yo me tocó ir a buscar a mi hija hace poco al aeropuerto y viajar. Impresionado, yo me llegué a perder de lo grande y moderno, o sea, felicitaciones por Chile, por tener los aeropuertos más modernos Chile, pero los más inseguros de Sudamérica en los últimos 7 años, no sé cómo irán los vecinos, pero claramente lo grave es que hoy día, y como dice Felipe, un guardia, hijo, si tuviste 4 robos antes, 3 robos antes, ¿cómo no cambió? Nada, y además de eso, lamentablemente, hoy día, y me molesta, porque lo estuve buscando, como dijo Felipe, no se ocurrió el robo, el presidente dijo una frase también para el mármol, así como diciendo, si no tenemos seguridad no se puede hacer nada, se dio cuenta poco tarde. Señor presidente, hoy día murió un chileno que además salvaba vidas porque era bombero. Nosotros aquí los bomberos tenemos un cariño enorme y lo agradecemos por su servicio. Con familia, joven, basta ya, compadre. Yo creo que, como dicen aquí hace rato, si no se dieron cuenta que el país lo estamos perdiendo, señores, infórmense. Voy al tiro contigo, Grace, pero Ítalo, porque se nos quedó un poquito atrás. Ítalo, por favor. No, mira, yo creo que podemos hablar todo lo que queramos de las estadísticas, de las cantidades de robo. Lamentablemente, hoy día una persona no delincuente que murió, a pesar de que el presidente puede decir que no se perdió nada, es el nivel de valoración que tiene por los ciudadanos. Pero aquí, creo que lo hablamos en un programa anterior, el gran problema es del Chile hecho a media, por Maestro Chasquilla. Aquí todavía prima el concepto, y lo digo ahí con harto conocimiento, ante este tipo de cosas de prevención, y aunque todos no lo crean, a mí me ha tocado estar con importantes ejecutivos de grandes empresas, y todavía está... ¿Quién nos va a querer robar a nosotros? ¿Pero para qué? ¿Quién nos va a querer hackear? ¿Quién nos va a querer...? Entonces, eso en realidad es la mentalidad rasca que tenemos,
para no invertir lo que se necesita, y por otro lado, el nivel de cuidado y protecciones que tenemos en Chile es ridículo. A mí me ha tocado ir siempre los miramos en menos, cuando hablamos de los peruanos. A mí me ha tocado ir varias veces a Perú por reuniones de trabajo, y en una me tocó que primera vez que veía en la calle, un camión de valores, como nuestros Brinks, Prosegur, que iban a dejar sus bolsitas con billetes, qué sé yo, a alguna oficina. Oye, se bajaron los tipos peruanos, que eran un poquito más altos que el promedio de los peruanos, pero eso no era lo relevante. Es que cada tipo era, no sé si ustedes han visto los comandos en las películas, cuando se bajan los comandos de SWAT, uno con así una escopeta, otro con una subametralladora, con pistola, armados hasta los dientes, y eso era para ir a dejar su carga habitual. Acá en Chile, los guardias, que además le exigen, que está bien, le exigen cursos, preparación, con suerte andan con una pistola. Contra el armamento que hoy día tienen todos estos desgraciados delincuentes, ¿qué hace una pistola, weón? Si al otro lado tienen su ametralladora, tienen rifle de alto calibre. Aquí yo no sé por qué Carabineros, a diferencia de Estados Unidos, Canadá, que andan bien armados y que la aplican cuando se tiene que aplicar, acá en Chile, no, mira, ya con una pistola es suficiente. Y como dices tú, Felipe, también cosa que me sorprende, si el aeropuerto les va a prohibir que entren con armas, que es lógico, ok, eso significa que el aeropuerto cuenta con una dotación y un contingente, además del armamento necesario tal, que no necesita de esas armas adicionales. Pero en este caso está demostrado que no es así, y como dicen, no es la primera vez. O sea, volvemos al tema que en realidad el problema, como decía mi abuelo, el problema es la raza. Sí, el presidente Boric, para ser preciso, dijo estos asaltos se pudieron frustrar, pero con un costo muy alto. Perseguiremos incansablemente a quienes ponen en riesgo la vida de sus compatriotas. Eso dijo el presidente en el acto del 8M. De todas maneras, ustedes me imagino se enteraron porque ya es de público conocimiento. La verdad es que, de nuevo, otra vez, nos damos cuenta que el delincuente abatido tenía un nutrido prontuario policial. En el año 2020 debe ser una excepción, recibió son libertad todos jóvenes condicional. inocentes. Recibió libertad. No, es que yo nunca califico de inocente o de culpable a alguien porque yo no soy juez, Ítalo. Solo digo que esta persona había recibido el 2020 libertad condicional y, por supuesto, tenía un prontuario policial interesante, digamos, por decirlo de alguna manera, o ¿cómo decirlo? No lo Largo. dejé salir mejor. Había sido detenido 4 veces. Pero bueno, así están las cosas. ¿Algo más que agregar para que vayamos avanzando? Porque hay un tema bien interesante que analizar. Grace, por favor. Solo como para cerrar el tema, y sumando un poco lo que dice Ítalo y lo que dice el Guaso, es que en realidad nosotros estamos fallando mucho primero en la tabla valórica del gobierno porque, ojo, esto es, en nuestro Código Penal se castiga como consumado porque es un robo con violencia, robo con homicidio. Da lo mismo si se llevaron la plata o no. La pena aplicable es el presidio perpetuo calificado, ¿ya? Y cuando un presidente dice que funciona la seguridad pero a un alto costo, no entendió nada. Porque si se nos murió un cristiano es que la seguridad no funcionó. Gracias. No funcionó nada. Es que yo creo al revés, Grace. Yo creo que sí funcionó. Porque el funcionario de la cuando DGAC... tu prioridad es proteger la plata. Pues. Por supuesto, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace el funcionario de la DGAC? Defiende la plata para evitar el asalto. Pero funcionó por suerte, Felipe, no por protocolo. Pero lo prudente ¿Cómo, de un perdón? presidente de la... No, por protocolo. Sí, yo creo que el protocolo, el problema no está en la DGAC, el problema está en el guardia. No, porque el funcionario de la DGAC actuó como tenía que actuar, es decir, evitar el robo. Si el problema, obviamente que fallece, lógico, eso es de perogrullo, pero además, ¿cómo va a ser posible que en un acceso no autorizado haya un puro guardia? Obvio, porque si no está autorizado, lo más probable es que los delincuentes traten de entrar por ahí. Ya, pero me dejan terminar la idea.
No, y le pegaron un portonazo, weón, con un auto así. ¿Me dejan terminar? Está bien, pero estamos conversando, tranquila, estamos dialogando. Cada uno va aportando desde su lado. Ya Por no favor, estáis en tu día, ya no estáis en tu día. Ahora somos mayoría los... Dele, juegue. Bueno, para poner lo que yo quería decir, que no tiene que ver con la seguridad de la empresa que protegía. La declaración que dio el presidente es propia del dueño de la empresa. Él podrá decir, mire, ¿sabe qué? El protocolo funcionó porque no me robaron la plata. Pero cuando tú eres el presidente de los chilenos, tú no puedes decir eso, porque falló en todos los flancos. ¿Y falló por qué? Porque los protocolos para proteger a la plata de un ente privado, ¿cierto?, no puede ser superior a la política estatal para proteger un punto estratégico de nuestro país, que es el único aeropuerto internacional de esas dimensiones, porque no vamos a hablar del de Antofagasta o el de Concepción, ¿cierto?, que tienen vuelos limitados. Entonces, no puedes ser el presidente de Chile y decir que la seguridad funcionó pero a un alto costo. Él tiene que decir, o debiera haber dicho, lo que tenemos que hacer es establecer políticas reales de protección para casos como este, en que una policía especializada se dedique a los protocolos del aeropuerto si no quieres dejar a un vigilante privado entrar con sus armas privadas, ¿cierto? Y lo otro es establecer reglas para los vigilantes privados que no pueden ser solo que sean ex carabineros que pasen el curso del OS-10, porque eso es una torpeza. Y que además solo puedan tener un tipo de armas cuando no pueden competir con las armas de guerra que tienen los delincuentes hoy día. Eso es lo que yo quería decir. Ahora, la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene arma larga, no tiene una pistola o un revólver, digamos. Están preparados. Y eso en rigor, claro, insisto en el punto. Aquí el calificativo es legítimo, pero desde el punto de vista del motín, no se robaron un peso. Y eso, por eso yo dije desde un principio, la autoridad tomó ese punto y de ahí no se mueve. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil tampoco, y todos, si ustedes ven, todo el discurso está centrado en eso. No se robaron la plata. Ítalo. No se robaron el dinero por suerte, porque si este guardia que dejaron maniatado no se logra zafar para dar aviso, el resultado sería distinto. Segundo, si tenemos un punto que no está autorizado, eso significa que, y te puedo asegurar, que hay más de un punto de acceso que no está autorizado. Y cuando yo les decía recién, lo que falló no fue el protocolo, porque aquí no hay un protocolo de vigilancia. Si hay un punto de acceso no autorizado, pero que le da acceso al aeropuerto y no está con cámara de vigilancia, no está monitoreado, es un punto grave. Si vas a bajar 32 millones de dólares de un avión, algo pero tiene claro, que modificarse, que si estáis bajando unas carteras, po. ¿Me entendí? Sí, O sea, ahí también parte de la base es que eso también es más caro, porque hay que hacer un año especial, ¿verdad? ¿Ya? Y lo otro, que yo creo que también es más básico, es que las leyes, como dice Grace, están establecidas en Chile hace rato. Y ahí, aunque yo no soy partidario del gobierno actual, ha sido transversal, es decir, en todos los gobiernos de que tengo memoria, la aplicación de la ley no va adecuada a los tiempos, y lo que estamos viendo hoy día es que no solamente para este caso, para el caso que ustedes tengan en mente, cada vez que dicen, mira, tomaron detenido a tal persona, y sobre todo si es un caso emblemático, y empiezan a ver el prontuario, tú no te explicas cómo cresta lo dejaron libre. Entonces, aquí el problema básico es que no se está aplicando la ley. Entonces, ¿para qué los delincuentes se van a esforzar tanto para trabajar, estudiar, así como nosotros los pobres ciudadanos que lo tenemos que hacer, si total, delinquir es gratis? Hoy día en Chile, ser delincuente es gratis. Si te logran detener, vas a pasar una semana detenido, te van a dar alojamiento y comida gratis, y después te van a soltar, porque los jueces te van a decir, oiga, venga en 90 días porque mientras tanto nosotros vamos a investigar, y vuelva en 90 días porque ahí le vamos a hacer un juicio, ¿ya? Pero vuelva. Entonces, aquí el problema, dentro de todas las cosas que tenemos problemas graves, aquí el problema básico es que tenemos la legalidad definida y no se aplica. Bueno, se rechazó la idea de legislar. Antes de ir con eso, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, Che Radio, Radio Acogida, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo y paislobo.cl el podcast, Radio América,
Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte, FM y Radio Manquehue. También nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube. Y Andrés Hernández, que está, por supuesto, también participando del programa, y les va a contar de qué manera usted se puede suscribir a este canal de YouTube para que vea, no solamente escuche, sino que vea el programa Carta Ciudadana. Andrés, querido, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien. ¿Y tú? Un gran saludo también ahí al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo puede buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente, pinchan en suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Así que invitados quedan todos y todas para que se suben a nuestra gran comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana. Ya, bueno, se rechazó la idea de legislar de la reforma tributaria. Si uno hace cuentas, si es que hubo 3 votos de diferencia, digamos, entre las abstenciones y la diferencia de un voto en contra, se podría haber aprobado desde la lógica, digamos, del oficialismo. ¿Qué opinión tienen al respecto? Y bueno, acá, y hay que decirlo con todas sus letras, digamos, más allá de cualquier cosa, se cae, si se quiere, el sustento financiero del programa del presidente Boric. Grace, Ítalo, Guaso. Voy que un tema que me gusta. Primero creo que es una buena noticia. Creo que hoy día tenemos tuvimos dos noticias económicas buenas y voy a argumentar por qué. Primero, bajó la inflación. Después de 2 años, desde los 30 pesos, empezamos a bajar la inflación. Muy bueno porque eso nos pega a todos y creo que son como 55 pesos mensuales que van a bajar. Entonces, nos van a bajar las cuentas a todos los que tenemos 9. También es un dato también que económicamente tiene su relevancia, es decir, las personas también se dieron cuenta que hay que apretarse, que las cosas no están iguales, que la cesantía aumenta y que obviamente tiene que bajar el consumo. Algo es. No alcancé a ver el detalle, cómo está desglosado, dónde está la bajada, pero se esperaba que iba a crecer la inflación nuevamente. Los analistas pensaban sobre un punto. Por lo tanto, no le ha chutado ni una. Parece que no. Te iba a decir, me impresionó porque siempre decían que ya era fácil, iba para arriba nomás, ¿cierto? Pero achuntarlo al revés, eso sí que debe ser porque ganó el rechazo, porque todas las noticias económicas favorables porque gana el rechazo y las negativas porque está Boric en la moneda. Pero bueno, es parte del. Pero no le pongáis el apellido, pero no le pongáis el apellido porque no comparto tu idea, porque creo que baje la inflación. No, yo tampoco la comparto, pero yo estoy transmitiendo lo que se dice. Yo no estoy diciendo que lo comparta, yo estoy transparentando lo que aparece en los diarios y en las columnas de opinión, que es notable, digamos. Pero la inflación no baja porque fue el rechazo, bajó porque la gente dejó de consumir y obviamente los precios se empiezan a ajustar porque hay menos demanda, oferta de demanda. Y además, hay otro concepto, se empezó, como pasamos de la pandemia, empezó a producir el mundo. Y por eso también, ejemplo, si uno se va a la agricultura, se está consumiendo más fruta, va cambiando el derivado, ya no compra uno, compra la otra, en vez del aceite más caro, compra el aceite más barato, entonces las cosas empiezan a ajustar, eso es lo que hace un poco la economía, y eso es bueno, pues. Y en el tema tributario... ¿Puedo hacer un paréntesis nomás anecdótico? Póngale. Sobre todo la economía y el comentario que hizo Felipe. El otro día en una radio amiga, como dicen siempre, escuché una nota que la tengo, ahora que me acuerdo, me voy a anotar para buscarla, pues la periodista decía que hubo una nota que hizo el Washington Post hace muchos años atrás, en donde el reportaje fue que convocó a 4 economistas, así connotados economistas gringos, me imagino que casi postulantes a premios Nobel, invitó a 4 CEOs de importantes empresas multinacionales gringas, 4 exministros de Economía, de Hacienda, digamos, de Estados Unidos, y 4 personas que trabajaban recogiendo basura de Nueva York. Y les hizo una encuesta, les hizo una serie de preguntas, así como cómo veían ellos que iba a ser la situación económica del país, que sea global, de ahí a los próximos 50 años. Y tenía un par de preguntas, obviamente expresada cada uno a los distintos niveles de entendimiento, pero que estaban todos orientados a lo mismo. Y la gracia es que dice que el Washington Post cada 10 años más o menos vuelve a reflotar y a publicar la entrevista, este estudio que hizo, porque decía, mira, la primera es, ¿cuántos creen ustedes y quiénes fueron los que más le achuntaron
a toda esta proyección simple, digamos, de la economía de los próximos 50 años. Así, súper rápido. Bueno, los ministros de Economía, cero, o sea, no, a ni una le apuntaron. Los que eran economistas, a un par. Los CEOs fueron un poquito más elevados de los otros dos anteriores, y los que le achuntaron, así como si hay que decir, oye, ¿quién ganó? Fueron los 4 barrenderos. La realidad. La realidad. Me parecía simpático. No, oye, pero buena historia. Suele ocurrir, Ítalo, el problema grave de lo que tú acabas de decir, que es real lo que tú estás diciendo, y no es primera vez que pasa, y de hecho se hizo en algún minuto en Inglaterra, en Irlanda, en fin, en Francia, si no me equivoco. El problema es que ustedes muy bien saben que la economía es de percepciones, es de proyecciones, y para eso no se le pregunta a los recolectores de basura o a los barrenderos. Se le pregunta a los CEOs, como dices tú, a los exministros o a los economistas. Por eso creo yo, y es tan grave, porque para mí es gravísimo, lo que pasó con el cálculo del IMASEC del mes de enero. Que el más optimista decía menos 1,5, que fue 0,4 positivo. Entonces eso, perdónenme, pero no es baladí. Y como dijo el ex fiscal Gajardo, yo soy hueón hasta las 12, ¿no? Entonces, cuando los economistas generalmente dicen, no, es que la proyección de acá, los números de acá, lo que pasa es que tú eres un ignorante, bueno, porque tú como eres periodista, lees por encima nomás. No, lo que pasa es que la misma Schindler hace una cosa muy por encima. No, lo que pasa es que tú no tienes idea. Y resulta que una persona de Scotiabank, el analista senior, dijo que iba a ser de 1,5 y fue, perdón, de 0,5 y fue de 0,4. Sí. Entonces, y eso no es achunte, porque le preguntaron, oiga, ¿usted cómo lo hizo para saber? Bueno, por esto, esto y esto. Y en ninguna de las explicaciones que dio fue el triunfo del rechazo. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a seguir dando vueltas en lo mismo? ¿Puedo tener la idea de reforma en cortito? Sí, claro. Porque la encuentro buena, porque que se haya rechazado la idea de legislar. Sí. ¿Sabes por qué? Porque viviendo, yo soy de los barrenderos, aunque no soy un barrendero, gracias a Dios, tengo una empresa, soy emprendedor, me saco la cresta y doy trabajo. Lo único que hemos hecho los últimos 4 años, la gente que trabaja y no depende del Estado, es decir, no estoy pensando en las personas que reciben apoyo del Estado, sino los que trabajan para el Estado, entiende la idea. Fijo, que lo pagamos todos nosotros, por lo menos los 4 aquí pagamos impuestos, así que los 4, perdón, señora Juanita, usted cuando paga el IVA también le paga el sueldo a los señores que están en los cargos públicos. Bueno, el resto de chilenos no recibimos sueldos en pandemia algunas veces, no pudimos trabajar, se nos juntó un estallido social que después pasó con delincuencia, cambios de gobierno, pandemia, o sea, la tormenta perfecta para poder trabajar, para poder producir, para poder generar. Entonces, los países no funcionan porque la gente, porque le suban los impuestos, por subir impuestos, subimos impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos. No, señora. ¿Sabe cuándo funcionan los países? Cuando las personas podemos pagarle impuestos al Estado para que lo administre. Para eso tenemos que producir. Entonces, meter una reforma tributaria en este minuto, más con un gobierno que no sabe para dónde la quiere utilizar, porque realmente ya unos están como todos los días, acuérdense que en un minuto decimos que estábamos como en clase, aprendiendo poco a poco. Es un riesgo enorme para un país que está recién, entre comillas, parándose un pelito. Nos falta mucho para salir de lo que tenemos. Tenemos que volver a generar trabajo. La construcción, que hay un 50% de la construcción junto con la minería y la agricultura son los que más trabajo dan al país. Entonces, si no logramos recomponer eso, y una reforma tributaria, lo único que hacer es, a ver, empecemos, los abogados están felices, como dice Felipe, los abogados, aquí tenemos un abogado en este programa que gozan con tantos cambios, como que tienen pega todo el día. Pero esto no, pues. Entonces, ¿sabéis qué? Es por un tema netamente de que creo que no es el momento. Ya llevamos varias reformas tributarias seguidas que todavía cuesta entender la primera que se hizo, para no equivocarte, y además te llega la multa después porque no entendiste lo que hiciste con la primera, y además, como son atarantados, y lo que dice Felipe, en vez de llegar a la señora Juanita que le pregunte, se juntan los genios. Y los genios muchas veces tienen su sueldo asegurado, les va re bien, pero hay que preguntar y ver cómo la siente en la calle. Y todo es firmado que no era el minuto. Por eso me gusta, no porque no esté contra las reformas tributarias, creo que son parte de, pero los últimos 6 años, y si hacemos la misma encuesta del tema del aeropuerto, creo que ya hemos hecho 4 libros que no han producido mayor riqueza. Ojo, la riqueza se genera con producción y trabajo.
Grace. Yo me voy a ir al lado político de esto porque en lo económico... Muy bien. Mira, lo primero que hay que decir aquí, que fue 73 contra 71 votos y 3 abstenciones. Y no estuvieron presentes en sala, ojo, y aquí uno no quiere jugar a la teoría de la conspiración, pero no estuvieron justamente los que cayeron en este conflicto ayer, que fue Viviana Delgado, Pamela Giles, que era su testigo estrella, ¿cierto? Porque estaban declarando para el tema de la acusación en contra del ministro, que habría tenido una acalorada discusión con la diputada por la apertura de un colegio en Maipú. Y que le generó que se descompensara y que fue acusada de maltrato verbal por parte del ministro, que yo creo que está pedido, pero bueno, tiene uno también para... Tiene uno para... Claro. Pero hay otro punto interesante en esto. Ustedes saben que esta implementación de la nueva reforma tributaria, que pensaba en la recaudación, ¿cierto? Que empezaba el 2023 con un 0,6, 0,5, no sé, del PIB, pero terminaba en 2027 con algo así cercano al 3,5. Ustedes me dirán si estoy equivocando en los números, pero era muy avasalladora. Y aquí, Felipe se va a reír de mí, pero como yo soy mal pensada, siempre creo en esto de que estamos en un trámite constitucional, fíjense que no era la época para aprobar, no estaban los datitos, como dice Felipe, para aprobar esta reforma, porque ¿qué pasa si la nueva constitución, que ya tiene como marco el Estado solidario, ¿cierto? Dentro de los estados solidarios, todo lo que puede recaudar para abajo son la teoría del precio justo, de la repartición de los tributos. ¿Se acuerdan de todas estas cosas que nos quieren vender? Entonces, ojo también a aprobar una reforma en este momento, porque siempre es mal momento, así nunca nadie va a estar conforme con que le suban los impuestos, pero en este momento político, en que todavía nos estamos un poquito afirmando, yo estoy de acuerdo, pero estamos en una expectativa, llegar y aprobar algo como esto, yo creo que las grandes cúpulas dijeron, oye, recojamos y dominemos un poco la situación, porque si le damos toda la libertad al gobierno para que ejecute todo lo que quiere hacer, también vamos a tener un apoyo a algo que a lo mejor no queremos que salga de este resultado de constitución. Y perdónenme que sea tan suspicaz, pero a mí una vez nomás me la hacen, por dos no. ¿Cachai? Que uno pierde una, como dicen por ahí. Ahora, yo sí, es interesante, Grace, porque hay varios elementos ahí en el tema político, porque sea como sea, tú puedes presentar una reforma maravillosa, digamos, en opinión tuya, de Ítalo y del Guaso, suponiendo que los tres están en la misma línea, después ya. Pero si no están los votos, no sirve para nada, digamos. O al revés, si tú presentas un proyecto que es bien malo y están los votos, el proyecto se va a aprobar. Entonces, dicho eso, yo creo que acá, sin temor a equivocarme, yo creo que el oficialismo pisó el palito. Porque en una entrevista el fin de semana, si no me equivoco, fue en la tercera, creo que fue en la tercera, perdón, o en la tercera o en el Mercurio, del nuevo jefe de bancada, diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo: la reforma tributaria y la reforma de pensiones no puede ser más mala, o sea, es pésima. O sea, básicamente no dejó espacio a nada. Sin embargo, él ya lo dijo en esa entrevista y lo había dicho antes, que estaban los votos para que el gobierno lo aprobara. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Y se terminó rechazando. Por eso creo que el oficialismo pisó el palito. Porque tengo la sospecha, no lo he reporteado, pero tengo la sospecha, y por eso lo pongo en potencial, para ser responsable, que se confiaron. Claro. De hecho, hubo parlamentarios que se parearon. Felipe, yo no sé si alguna vez una reforma tributaria había sido rechazada en Cámara. No, entiendo que no. Yo y tampoco. además, Guaso, para agregarle pelo a la sopa respecto a esta interpretación, y esto sí lo pude reportear, no había plan B. No. De hecho, el gobierno, el oficialismo, se demoró, el ministro de Hacienda, en fin, se demoraron como 1 hora en reaccionar. O sea, y eso te demuestra
Y eso te demuestra que tenían la confianza de que se iba a aprobar. Insisto, no porque fuera un gran proyecto. O sea, obvio que el que presenta el proyecto siempre encuentra que es el proyecto número 1 en la historia mundial de los proyectos, y eso es indiscutible. Pero cuando tú tienes confianza, bueno, tú no tenés plan B. Y a esta altura, la verdad que a esta altura, no tener plan B es ser bien pavo. Sí, y lo otro, y no puedo dejarlo, no puedo dejar pasar la oportunidad de decirlo, que a mí me parece, francamente, de una, ¿cómo decirlo? A ver, para que no suene tan duro. Dilo en español antiguo. De una niñez, Bajeza. niñería. no, tampoco bajeza, de una Soberbia. es tan básico, Va y bien. por eso lamentablemente, un ejemplo más del por qué la clase política está tan mal evaluada por la ciudadanía, tan mal evaluada. Un ejemplo más, respecto a los lenguajes. Tú, como diputado del Partido Republicano, no puedes decir que este proyecto era un saqueo. Compadre, sabéis que es malo. Es un pésimo momento, como decía el Guaso. El horno nos tapa bollo. Sentémonos a conversar y busquemos Está mal un arreglo mejor. está mal enfocado, Exacto. busquémosle otro lado. Pero entonces, ¿qué es lo que y para que se entienda, yo no tengo una fijación con el Partido Republicano, yo no creo que sea una secta como lo piensa Fernando Paulsen, pero lo que yo digo es que después, quien está al otro lado del espectro político, Replique igual. cuando pase algo en el Partido Republicano, pretenden que lo traten de guante blanco, entonces estamos en esa. Entonces, seguramente, en algún momento, y cóbrenme la palabra, muy pronto, alguien del PC va a decir algo contra el Partido Republicano y decir, oye, pero, bueno, porque estamos metidos en esto. Básicamente es quién tira la mejor cuña, quién tira la cuña que sea más violenta. Y después son tan carezanja que no se exigen a los ciudadanos que elevemos el nivel, que no nos polaricemos. Es peligroso el tema. Bueno, sí, oye, sí, acuérdate cuando la tía Pikachu se disfrazó, una criticaba por el hecho de lo que estaba haciendo en la convención. Cuando apareció nuestra voladora con capa por el cuarto y tercer retiro, es que estábamos bueno, lo hemos vivido, lo hemos comentado los últimos días, farandulizando la política, que un minuto lo dije. Parece que los gallos están más pendientes de ir a los matinales a hablar o salir en las noticias, que objetivamente decir las cosas como son. Si eres mala, porque es mala por estos argumentos. Para algo le pago 10 palos mensuales. Si no lo sabe, tiene asesores. Pero no es para que se ponga una capa, no es para que se disfrace. Señor, en el Congreso usted debería estar trabajando. Acá los 4 que estamos, yo creo que dormimos pocas horas al día y nos sacamos la cresta. Y así lo mismo que el señor bombero que murió ayer cuidando el aeropuerto. Entonces, duele porque realmente tú decís, si son tan pencas, perdón la palabra, estoy hablando de las pencas, las que salen en el campo, querida Grace, esas plantitas que son muy ricas, si las cositas las comen con mayonesa, penca, unas ricas pencas. O con limón y aceite. También con limón. Unas pencas nos mandan estos pelotudos. ¿Sabéis por qué? Porque da lata. Lo mismo que hablaba Ítalo sobre las leyes, pasa lo mismo con la justicia. Ayer creo que el presidente sacó dentro de las buenas medidas para el 8M, que por suerte espero, Casar no dice completa, estuvo tranquilo, esperemos. Esa lacuna parece como universal, o sea, porque independiente del tamaño de la empresa. Está acondicionado a la reforma tributaria. No, pero un poco, es que sé que no, lo que me gustó que otra persona dijo, vamos a presentarnos un proyecto. Señor presidente, hay un proyecto de la cuna del mismo tipo hace como 10 años en el Congreso, porque miércoles no la adelantan y la aprobamos mañana. ¿Te fijáis? Si uno quisiera no tener tanta noticia, hagan una noticia con un hecho de la causa política. Mira, cuando uno decís, Felipe, escucha todo esto y recordando que el martes recién pasado se conmemoraba el fallecimiento de Gladys Marín, ustedes saben que era una de las Doña Gladys, merece mi respeto. Oye, para mí también.
uno echa de menos a esos comunistas porque por lo menos la señora era consecuente y elevaba un poco el nivel. O la chuchada que decía, era una chuchada bien dicha, ¿me entendí? O sea, con argumento, no por ofender, era su forma de ser. Eso es lo que uno trata de decir. Si no le estás pidiendo que sean Einstein. Pero fíjate que todos estos diputados, además de senadores, tienen asesores. Por favor, no es malo tener asesores, uno tiene que contratarlos porque son expertos en cada área, uno conoce algo de Pero los áreas. asesores son cupos políticos hoy día. No, pero espera un poco. Grace, igual como a ti te llamaran como abogada, que trabajás en el área municipal y te llevaran a una sesión para que hablaras sobre el tema que entiendes, a eso me refiero a la asesoría en expertise del área. Yo si tuviera que llamar a comunicaciones, tengo que llamar a Felipe, si tengo que llamar de inteligencia y de ciberataque, a mi compadre, y si tuviera que hablar de tema municipal, usted. A eso es asesoría me refiero. Uno la contrata para que te apoye. Entonces, los otros señores solamente tienen que poner la cara y hablar, ¿me entendí? Pues ni siquiera lo escriben lo que leen. Entonces, ahí es donde uno le pide un poco más de respeto, lo que dice Felipe, y tiene toda la razón. Es con argumento, no con pachotar, no con la mejor foto, no fandorizamos la política, no sea la señora May Torsini y sus problemas con quien tenga su pololo, el problema de él no puede ser que nos dediquemos el país, el Congreso, o ayer lo que tú me acabas de contar, que se perdió esta reforma, se perdió porque estaban al mismo tiempo, en el mismo minuto que había que votar en una sesión paralela, viendo el caso del mayo de ayer. No, córtenla. No sé. Bueno, así están las cosas. Así están las cosas. El nivel se perdió hace tiempo acá y en muchas áreas. Sí. No, y además diputados haciendo transmisión en vivo, otros diputados que suben videos, se preocupan más de subir videos que de legislar, porque acá el doble estándar es increíble. No, y que la diputada Orsini se vaya a legislar. Y ese mismo parlamentario, si usted me permite un chilenismo, sube puras weas, digamos, en vez de estar preocupado de legislar. Entonces acá el doble estándar es una cosa que no se puede creer, digamos. O sea, de verdad. Bueno, y por eso después, no, que tiene que volver el voto obligatorio. No, es que el ciudadano tiene la obligación. No, es que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. No, es que sin partidos políticos estas cosas no funcionan, que es el discurso de ellos, digamos. Yo entiendo el discurso de los ciudadanos respecto a eso. Yo lo entiendo. Pero que ellos que vengan a tratar de vender una pomada, cuando uno ve estos espectáculos, uno dice, bueno, por eso es que la clase política en general está así. Y un ejemplo de eso es que el gobierno se maneja dependiendo de las encuestas, pero si tú te fijas más o menos todas las encuestas, en todas las últimas encuestas el gobierno ha subido un poco. Cuando baja más o menos lo mismo. Si se mantiene, o sea, no hay muchas diferencias entre las encuestadoras, digamos, ¿ok? ¿Se entiende, no? Sí. Pero cuando el gobierno, por ejemplo, cae estrepitosamente, qué sé yo, 8 puntos, no sé, pónganle el número que ustedes quieran, uno no ve que la oposición lo capitalice. De repente aparecen figuras, qué sé yo, hoy día está Rodolfo Carter, Evelyn Matei, pero yo no creo que ellos crezcan porque cae el otro. Yo creo que ellos crecen por ellos mismos. Una cosa, claro, por una cosa, que son alcaldes, lo hemos hablado acá, aparecen la pega tal vez, capaz en la pega, por eso la gente lo valora. Y también, y hay que decirlo, utilizan bien las redes sociales, qué sé yo, la Evelyn Matei muestra cómo van creciendo los ajíes, que se dio un video con un niñito, pero es un complemento. Puso los ajíes. Pero es un complemento. ¿Se entiende, no? Sí. Es un complemento a el alcalde Carter, da lo mismo la interpretación que uno tenga. Bueno, el tema de las casas narco y todo, bueno, eso le entrega figuración y bueno, ahí va. La interpretación, por ejemplo, que me daba Axel Callí, sociólogo del Data Influye, donde, si no me equivoco, respecto a la encuesta del mes de enero, que si no le he contado, ayer, no le he contado esa encuesta de subió, Axel. Sí, lo que pasa es que tuve un problema hoy día con mi celular que no lo puedo abrir, entonces me quedé con los puros titulares, y a mí la verdad me carga quedarme con los titulares porque eso encuentro que es falta de ética, pero como no lo pude abrir, digo, dentro de los titulares está que el gobierno, respecto a la medición de enero, sube 12 puntos de aprobación y
alcanzando un 38%, y la desaprobación tiene un 49%. Entonces la pregunta cae de cajón, digamos, ¿por qué habría subido? Y acá hay dos interpretaciones, creo. Una, el despliegue del gobierno en los incendios, el despliegue, más allá que lo haga bien o mal, yo estoy haciendo, esto son encuestas, por eso. La puesta en escena, podría decir, entonces, obvio. Claro, y lo otro, las Fuerzas Armadas en el norte. Sí. Sí. Es que yo creo que eso. El cambio de Es giro. Oye, se ha cambiado de giro, gracias a Dios. Oye, siempre lo hemos hablado acá. Si al presidente, ojalá que le vaya bien. Porque si le va bien al país, al presidente le va bien al país. Si lo que pasa es que, como partieron con una agenda y durante un año no trabajaron, o estuvieron dedicados al plebiscito pasado, gracias a Dios se empezaron a dar cuenta que la gente, ¿qué le estaba pidiendo a la ciudadanía? Lo que pasó ayer, seguridad, presidente, si no es mucho lo que uno está pidiendo, aprueben las leyes que ustedes mismos no quisieron aprobar. Se aprobó, efectué la crítica. El norte, qué lindo ver a las Fuerzas Armadas cuidando la frontera, si yo no entiendo dónde está la dificultad, o si de hecho la idea es que nos cuiden del ataque extranjero y una invasión, o gente que entra descontroladamente es casi una invasión. Qué lindo verlo. ¿Y sabes qué más? Uno lo ve en las regiones. Yo estuve la semana pasada en la octava y la novena, y tú te sentís más seguro. Aunque, oye, yo andaba metiendo unos caminos que te juro, no sé si entraba y salía, pero de repente me topaba con un convoy. Eso, fíjate, para uno que viene por el día a hacer la pega, la gente que vive ahí. Fíjate lo que es el norte, esa pobre gente, las tomas, los robos, los asesinatos, y además que agüeta que han entrado estos gallos que son brillantísimos. La muerte, cuando ven la estadística de muerte del norte, es varias veces superior al resto del país. Entonces, objetivamente, son buenas señales. Y por eso te digo, ojalá el gobierno, primero gobierne, que le dijimos la otra vez, seguro que dijimos, dedíquese a gobernar, usted, ese es su rol. Ojalá que no se meta en este nuevo proceso, dijo que no se iba a meter, ojalá lo cumpla. Y aquí tengo otro ejemplo, buenas medidas políticas, que son de todos, porque al final de cuentas se pusieron todos de acuerdo con una buena medida política. Es como, por ejemplo, tú no podés dejar caer a la ISAPRE si sabés que vas a dañar a los ciudadanos, a los 3 millones que están en ISAPRE, más los otros 4 y tantos que se atienden del FONASA, porque vas a generar un caos más grave que una pandemia. Entonces tú como gobierno, ¿qué tienes que salir? A dar soluciones, te guste o no te guste, porque esté en tu ideología o no esté en tu ideología. Si el presidente está firmado, mejora el tema de salud, va a subir la encuesta para la gente se va a sentir más tranquila. En previsión, si se va por el 6 y le han dicho por todos lados, señor, no me toque el 6, se lo dicen todas las encuestas. Bueno, tiene que ser inteligente el gobierno, negociamos por el 3 que estábamos acordados la última vez. Avancemos. Yo creo que ahí el presidente va a subir su gobierno también. Oye, yo les voy a dar un abrazo, chiquillos, pero tengo que salirme, así que un besito y nos vemos. Y los bucles para la fiesta. No, es que ahora yo no estuve en ese programa. ¿Por qué estaba con bucle usted, oiga? No me perdí. Tenía una actividad extraprogramática. Porque tenía una comida. Ya. Besos. Abrazo, nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Bueno, en esa ocasión tenía una comida, en esta ocasión tiene un desayuno. Felipe habrá sido esas comidas como las que nos contó que tenía con espuma y esas cosas que son muy entretenidas. No, era una cosa más seria. Espuma era una champaña, yo también. Sí, la verdad es que la Grace es muy reservada, hay que decirlo que la Grace es muy reservada. Bueno, yo la verdad es que la situación que pasa con el ministro de Educación. ¿Por qué sí que lo tenían pedido? Yo lo vi como que estaba bien, como, o sea, salvo algunas tonteras que ha dicho, algunas tonteras que ha dicho la última semana, pero no por lo de ayer, por lo de ayer lo encuentro estupidez, no, o sea, si sea por eso. Por lo de ayer está pedido. Sí, claro, está pedido. Creo yo que está pedido, porque además ayer decía Claudio Salinas acá en el programa respecto al tema de la ideología de género y todo lo que significaba en las aulas, y yo le decía a Claudio, y finalmente me encontró razón, que claro, esa es una opinión de él, y legítima de él y muchas personas, por poner un número, da lo mismo, pero los ministros no se mandan solos, digamos, y sin temor a equivocarme, más allá de que yo esté en desacuerdo o en acuerdo con esa política pública, no me cabe la menor duda que el presidente piense igual que él. Por lo tanto, sería raro que el presidente lo sacara por eso. Pero el episodio de ayer sí te genera ruido, de antes de ayer, perdón.
Te genera ruido porque de alguna forma, insisto, más allá que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, va en contra, va en colisión de lo que tú quieres demostrar, de cómo te quieres plantear como un gobierno feminista. Más allá de la explicación, del llamado, de la conferencia, todo lo que tú quieras. Pero eso te genera cierto ruido. Ahora lo que sí se nos cayó el tema, yo por lo menos no lo he visto, tuve unos días pasados medio pesados, no alcanzaba a ver esta noticia, así que pido perdón, por eso cuando uno llega medio informado pido perdón porque capaz me salto algo. ¿Qué pasó con el cambio de gabinete? El cambio de gabinete sigue ahí. ¿Te acordás que era el viernes pasado? Que era lee la tercera que te cuenta todo, porque el gobierno filtra toda la tercera, así que ahí tenéis con lujo de detalle el cambio de gabinete que todavía no es. Por eso digo que el ministro, bueno, hay que estar atento porque 11 es sábado, ¿correcto? El cumpleaños de mi padre, que cumple 81 años, y lo felicito y lo saludo hoy día. Felicitaciones para el papá. Y además es mi jefe. Felicitaciones para el papá, paciencia para el jefe. ¿Por qué lo digo? Porque el 11 es sábado y se cumple un año el gobierno. Estúpido. Y se habla que podría ser un poco antes. Pero sería mala fecha el 11 porque el año que cumple año. No, por eso digo, que sería, por eso estoy diciendo, sería poco antes, o sea, el poco antes sería hoy o mañana. Yo lo pondría, ¿sabes cuándo? Después, al horario clásico del domingo, entre el Colo y la U. Yo creo que es un buen horario. ¿Qué te parece? Bueno, hagamos un poco, sacámonos la política. Bueno, apuesta, ¿cómo vamos? ¿Cómo el domingo? ¿Cómo el domingo? Es que eso que tú estás diciendo, Guaso, se ocupa, se utiliza. En Argentina. No, y en Chile también. Te puedo dar miles de ejemplos. En el entendido, eso sí, que tú quieras generar un, comillas, indulto. O sea, que trates de pasar piola. ¿Qué pasa ahí? ¿Cachai? ¿Por qué? Porque, chuta, tú querías pasar piola, pero es una cosa que va a generar ruido, pero como el público va a estar pendiente para allá, se va a generar ruido posterior. Público, Felipe, pero, ¿viste? Es con público, ojo. Público visitante. Sí, pero, mira. o sea, con un porcentaje de público visitante, que es una estupidez, pero bueno. Yo creo que con porcentaje no, tiene que ser como antes, mitad y mitad. Pero bueno, ya no entremos en esa discusión, pero está bien, sí, es con público visitante, poquito en el Monumental de la U. Pero yo me imagino que el gobierno en esta ocasión quiere, digamos, mostrar. Y para mostrar este cambio de gabinete, tan anunciado además, porque esta cuestión parece el cuento del lobo. Llevo 2 semanas. Yo creo que, claro, no va a ser el domingo. Pero no. Tomo el punto, porque ha pasado muchas veces que hay, qué sé yo, por ejemplo, esto es un clásico, era un clásico. Yo cuando era editor de prensa de la red, los fines de semana, nosotros hacíamos listado con los reporteros, las cosas que podían pasar. Y varias veces pasó, por ejemplo, partidos de las clasificatorias para el Mundial, qué sé yo, no sé, un incendio grande, qué sé yo, un asalto con resultado de muerte. Ese fin de semana se lograba el acuerdo y el lunes nos enterábamos que los parlamentarios se habían reajustado un 12% el sueldo. ¿Cachai? Entonces, cosas que pueden pasar cuando no la mirada está en otro lugar. Claro. Y pasa. Sí, pero en un tema como este, que están todos expectantes, es más difícil. Ahora, yo creo que... Digo, oye, además que sería... salvo que tú te queráis mandar un cataldo, digamos. Sí. No, para pero tratar de pasar piola, ¿cachai lo que te digo? O sea, sí, por eso digo, depende de lo que tú busques. Por eso yo creo que si el gobierno mirara la encuesta que acabáis de comentar de tu gran amigo, es el minuto de agarrar ese vuelo de viento, te fijáis, porque además sacáis de la agenda cualquier estupidez que ha pasado estos días, la limpiáis. Sí, lo que pasa es que además hay otra lectura dentro del gobierno respecto a cómo nos está yendo un poquito mejor. Yo estoy diciendo cómo lo leen ellos, no lo que yo crea. Cómo lo leen ellos, oye, nos está yendo un poquito mejor, ¿para qué vamos a hacer el cambio ahora? Claro. Pero... Esperemos el minuto 90 si tuvo el sacazo. Claro, pero, por ejemplo, lo que está haciendo el PPD particularmente, sí, que marca nada en la encuesta, el PPD, el Partido la nueva Radical Concerta, y la nueva Concerta, ¿viste? El PPD, el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano, que va en un pacto, recordemos que Apruebo Dignidad más
el Partido Liberal y el PS va en otro pacto. Bueno, se dice que la presidenta del PPD, Natalia Pellegrini, lo que está buscando con esto es asegurarse cupos en subsecretarías y en ministerios. ¿Por qué? Porque sabe que el resultado del 4 de mayo los va a dejar tan mal posicionados que a contar de ahí en adelante no van a tener las mismas opciones que podrían tener hoy día. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí están las pujas. Vamos a ver qué pasa. Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva, Grace Salazar. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo. Chao. Un abrazo.